Buenas noches amigos, mi nombre es Vicente Díaz. A continuación haré una breve defensa en lo que se va a basar mi website, mi web serie de Transmedia. Esta es una evaluación del curso de producción de televisiva, curso que facilita el profesor Dr. Rafael Lucena. Y bueno, comenzando con el título de la web serie que tengo planeada, se llama ¿Realidad o irrealidad? ¿Qué importa, no? Es como un tipo de pregunta. Y es algo prácticamente sarcástico en torno a lo que va basada la historia como tal. Bueno, esto va basado principalmente en dos personajes principales. Uno se llama Andrés y el otro se llama Elías. Y se basa en presentar dos facetas muy diferentes en lo que se da el proceso de estos dos personajes a lograr la única semejanza que tienen ellos dos, que es ser un licenciado en comunicación social. Esa es la única semejanza, que ellos estudian la misma carrera y tienen como objetivo ser licenciados. Como lo tengan, eso ya es otra cosa, pero eso más adelante. Bueno, Andrés es más que todo viene del tema del clasismo como tal, en torno a las generaciones también, ahí va metida en esa. Pero el principal es el clasismo que hay en esta historia. Bueno, Andrés es un personaje de clase media que viene de abajo, que ha sufrido todas las situaciones anteriores del 2022. La ha sufrido mucho lo que en el país, las situaciones de la crisis del país, todas, escasez, todas. Inclusive tiene un familiar que hasta su padre falleció en temporada de pandemia prácticamente, y que como tal a él le tocó salir adelante por sus propios medios, y da también el hecho de que es uno de los principales cabecillas de su familia y tiene que trabajar, es un emprendedor prácticamente, y bueno, de ahí salió adelante. Y el otro como tal, Elías, él es un personaje totalmente diferente, de una vida totalmente diferente. Sus padres son pudientes prácticamente, y que bueno, como tal no sufrió de la misma forma que sufrió Andrés las situaciones anteriores. Bueno, ellos tienen relaciones con otros personajes, unos personajes secundarios se podría decir, que ahí es donde va embarcado las generaciones. Bueno, Andrés y Elías son personas de 22 años de edad. Eso quiere decir que son de la generación Z. Y bueno, los personajes secundarios vienen, por lo menos Andrés tiene a su madre, que es de la generación Y, de la generación X, que tiene un hermano mayor, que es de la generación Y, tiene una prima de la generación Y tiene su padre que es de la generación X, pero no viene mucho en torno a la historia como tal. Y en el otro lado, Elías tiene padre y madre de la generación X, y un hermano mayor que es de la generación alfa. Ahí enmarcamos todo, y en el trayecto de la historia va saliendo todo ese tipo de cómo se va enmarcando y plasmando lo que es el desenvolvimiento de esas generaciones, en lo que se basa en actos expresivos, expresiones, conversaciones X y Z como tal. Bueno, yo le quise agregar, ya que el tema debe ser basado principalmente en la realidad de los momentos históricos del año 2022 y cómo reaccionaron las generaciones, yo le quise agregar eso, el clasismo como tal, como un acto de conciencia, porque existe ese tipo de discriminación a través de qué clase social eres tú, y como que es una mala identificación, una mala perspectiva que la sociedad se ha creado durante los años, de que dependiendo, y más aquí en Venezuela, ojo, que dependiendo de la clase social donde tú estés parado, va a forjarse tu futuro. Y no debe ser así, porque esta historia principalmente va basada en hechos que día a día se puede decir que yo vivo, y que sé cómo se vive, y como he estado en todas las relaciones, en todas las clases sociales, cómo he visto que se desenvuelve esa discriminación hacia las otras personas, de lo más alto hacia lo más bajo, e inclusive de lo más bajo hacia lo más alto. Es algo muy loco como tal. Y bueno,
En torno a las generaciones, bueno, se va plasmando cada personaje, inclusive desde el principal a los secundarios, cómo se desenvuelve a través de la ideología de la generación que ellos viven. Generación X, Y, Z y Alfa. Es bastante genial. Técnicamente hablando, esta serie va basada principalmente en una pantalla dividida, se desenvuelve en una pantalla dividida, una pantalla A y una pantalla B, y es como un contrapunteo en el cual, por ejemplo, en la pantalla A se está produciendo la historia mientras que la B está en pausa. Si la B está produciendo la historia, es que la A está en pausa, así que es la vida A, la vida de Andrés, y la B, la vida de Elías. Así se va desenvolviendo. Y en torno al humor, como usted lo reflejó en la evaluación, la esencia general de la expresión de la serie es un humor sarcástico, un humor irónico prácticamente hablando, y para tomarlo como un ejemplo es un humor negro, un humor bastante negro, porque vamos a hablar de las situaciones fuertes que vivieron, que vive Andrés y que vive Elías, fuertes en distintos niveles, y cómo ellos se desenvuelven, y tomarlo de un humor negro. Inclusive el fallecimiento es como un humor al estilo South Park. No sé si usted sabe cuál es esa serie, en la cual, bueno, yo lo plasmé aquí, ellos reflejan las realidades de la sociedad en la actualidad de sus capítulos, aquí los coloqué, con un humor negro, pero es realista, y lo relacionan con las vivencias de los personajes principales. Y eso es lo que yo me quiero basar en esta serie. Tener un humor negro para plasmarlo en esta serie, en estos 6 capítulos, y hacer que, o sea, darse cuenta de que la realidad de las cosas, a pesar de que cause humor, también se puedan reflejar de esta forma. Por último, quería acotar, por último no, me falta el lado técnico. Quería acotar que, bueno, por cada capítulo es una situación. Está el desenvolvimiento del origen, por ejemplo, el desenvolvimiento del origen, los ideales, las proyecciones, las relaciones públicas, las dificultades del proceso del estudio y la forma en la cual se da el triunfo, entre otras. Eso está escrito ahí. Bueno, en torno a la transmedia, ¿cómo lo vamos a proyectar? Aquí yo le hice un gráfico. Se va a producir en YouTube, se va a mencionar mucho en Instagram, se va a profundizar más que todo en Instagram, se produce en YouTube, se va a dar con afiches, códigos QR. Esto está bien presentado aquí en el trabajo, en la ficha como tal. Y bueno, todo está plasmado de forma detallada. Espero le guste el trabajo y que tenga buenas noches. Muchísimas gracias.